Hola, espero que se encuentren bien. En este video definiremos las funciones seno y coseno. Estas funciones son importantes en la geometría y en otras áreas, por ejemplo, para describir ondas como sismos, ondas electromagnéticas, etc. Para definir estas funciones ocuparemos un triángulo rectángulo. Al cateto que está al lado del ángulo le llamamos cateto adyacente, el que está opuesto al ángulo alfa le llamamos cateto opuesto, y el lado mayor, que es la línea que une el punto inicial del cateto adyacente con el punto final del cateto opuesto, le llamamos hipotenusa. Bien, con el valor de estos tres lados vamos a definir el coseno y el seno. El coseno del ángulo alfa lo vamos a definir como el cateto adyacente entre la hipotenusa. Si el cateto adyacente vale A y la hipotenusa es C, entonces el coseno de alfa sería A entre C. Mientras que el seno de alfa se define como la división del cateto opuesto entre la hipotenusa. Si el cateto opuesto vale B, entonces el seno de alfa sería B entre C. Estas definiciones nos ayudan a encontrar algunas propiedades del seno y el coseno. Aquí, si despejamos el, el cateto adyacente y el cateto opuesto, lo que tenemos que hacer es multiplicar el coseno por la hipotenusa. Lo mismo pasa aquí si queremos encontrar el valor del cateto opuesto, o B, tenemos que multiplicar el seno por la hipotenusa. Es lo que tenemos aquí. El cateto adyacente está dado por la hipotenusa por el coseno de alfa. El cateto opuesto está dado por la hipotenusa por el seno de alfa. O si el cateto adyacente vale A y la hipotenusa vale C, A sería igual a C por coseno de alfa. También B está dado por C por el seno de alfa. El teorema de Pitágoras, que establece que A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada, o que el cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado nos da la hipotenusa al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras. Este teorema nos da una relación entre el seno y el coseno. Efectivamente, aquí tenemos A y aquí tenemos B. Lo sustituimos en el teorema de Pitágoras. Vamos a tener C coseno de alfa al cuadrado más C seno de alfa al cuadrado. Cada uno de estos términos va a ser elevados al cuadrado. El C al cuadrado, coseno al cuadrado, C cuadrada y seno al cuadrado de alfa. Eso nos debe dar C al cuadrado. Aquí podemos factorizar C al cuadrado y solamente nos queda coseno cuadrado más seno al cuadrado. Eso debe ser igual a C al cuadrado. Podemos aquí dividir entre C cuadrada. Entonces acá tendremos que dividir entre C cuadrada entre C cuadrada nos va a dar 1 y al final obtenemos esta expresión. Esta es una identidad trigonométrica que tiene muchos usos y es muy importante en, en diferentes áreas. Bien, conociendo estos valores o esta identidad, noten que debido a que aquí siempre debemos tener una suma de 1, si el seno sube, el coseno debe bajar. Eso debe ocurrir para que se mantenga la suma igual a 1 y a la inversa. Si el coseno sube, el seno debe bajar. Esta es una relación importante para la que tiene muchas aplicaciones. Bien, vamos a ver algunos valores del seno y el coseno. Vamos a ver el caso más simple, el caso donde el ángulo vale 0. Si el ángulo vale 0, noten que si el ángulo vale 0, entonces en realidad el cateto opuesto no existe. La hipotenusa sería igual al cateto adyacente. Entonces este cateto no existe, ese cateto vale 0 y la hipotenusa
vale lo mismo que el cateto adyacente. Bien, entonces, teniendo en cuenta que el cateto adyacente es igual a la hipotenusa por el coseno de alfa, aquí en este caso vamos a poner 0. Bueno, vamos a ver primero el seno. El cateto opuesto es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo. En este caso tenemos el seno de 0, pero no tenemos cateto opuesto, por lo tanto vale 0. Entonces, como la hipotenusa es diferente de 0, el seno de 0 debe ser 0. Es decir, el seno de un ángulo nulo nos da 0. ¿Qué pasa para el coseno? Para el coseno tenemos que el cateto adyacente es igual a la hipotenusa por el coseno. En este caso 0. Ahora, en este caso, como no tenemos ángulo, el cateto adyacente vale lo mismo que la hipotenusa. Por lo tanto, podemos dividir de ambos lados por la hipotenusa y nos va a dar 1. Implica que el coseno de 0 vale 1. Y como vemos, mientras una función se elimina, la otra alcanza su máximo valor. Noten que es algo que hay que comentar, que el máximo valor de seno y coseno, según esta expresión, debe ser 1. Porque si vale más que 1, como le estamos sumando una cantidad positiva, sobrepasaría el valor de 1. Entonces esta igualdad no se podría cumplir. Por lo tanto, el máximo valor que puede alcanzar el seno y el coseno es 1 y menos 1. Así, aquí el coseno alcanza su máximo valor y el seno alcanza su mínimo valor. Este es un caso muy simple, vamos a ver otro caso muy simple también. El caso de 90 grados o pi medios. Noten que si el ángulo vale 90 grados, entonces este ángulo, este cateto no va a existir. Es decir, vamos a tener así el triángulo y pues no va a tener base. Es lo que ocurre aquí, no tiene base. La base vale 0. Es decir, el cateto adyacente vale 0. Bien, vamos a ver primero cuánto vale el seno. En este caso, el cateto opuesto va a valer lo mismo que la hipotenusa, porque no hay cateto adyacente. Entonces, aquí si dividimos entre la hipotenusa en ambos lados nos va a dar 1. Entonces, lo que vamos a llegar es que el seno de pi medios o el seno de 90 grados nos da 1. ¿Qué pasa con el coseno? En ese caso nos debe dar 0 porque fíjense, el cateto adyacente no existe, entonces este término es 0. La hipotenusa es diferente de 0, todo esto es 0. Si la hipotenusa es diferente de 0, entonces el coseno de pi medios debe valer 0. Por lo tanto, para estos casos, para este caso extremo, donde no hay cateto adyacente, donde tenemos 90 grados o pi medios, tenemos que el seno de pi medios vale 1 y el coseno de pi medios vale 0. Noten que en este caso el seno alcanza su máximo valor, mientras que el coseno alcanza su mínimo valor. En otro video veremos algunos otros valores de la función seno y coseno.